analizador de canal sencillo Smart, concretamente en el analizador de espectro en tiempo real, RTA, y en el espectrógrafo. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es aprender a eliminar esos acoples, ya sea en los propios canales de los instrumentos o en los mix buses, es decir, en los monitores de los músicos. Lo que vamos a aprender son dos herramientas básicas que se utilizan en sonido en vivo para eliminar los acoples, como son los ecualizadores. Concretamente existen dos tipos de ecualizadores: el tradicional, que es el ecualizador gráfico, y el más actual, que es el paramétrico, y veremos sus ventajas e inconvenientes. Para empezar, vamos a explicar el ecualizador gráfico. Habitualmente, siempre con las mesas analógicas tradicionales, lo que hemos hecho ha sido utilizar un ecualizador gráfico insertado o encadenado en el propio mixbus o salida auxiliar. En estas mesas digitales también disponemos de 4 racks virtuales que nos permiten insertar un ecualizador gráfico de tercio de octava en cada cuña o monitor de escenario, en cada mixbus. Concretamente, como cada rack virtual consta de 2 canales, podríamos tener hasta 8 ecualizaciones, es decir, 8 ecualizadores para 8 mezclas u 8 monitores de los músicos. Como solamente tenemos ahora un monitor, que va a ser el de la vocalista, que va a ser a su monitor, vamos a utilizar solamente el canal A o primer canal de este rack número 5. Por tanto, vamos a poner aquí donde pone off, vamos a seleccionar el mixbus de la vocalista, que es el mixbus 1 o salida auxiliar 1. Y aquí tenemos insert para activar ya esa ecualización. Además, esta mesa digital nos permite elegir un montón de ecualizadores gráficos de tercio de octava. Nosotros vamos a utilizar el Dual True EQ, ya que nos dice el manual que este ecualizador es muy preciso y se solapa muy poco entre frecuencias cuando ecualicemos cada una de las bandas. Vamos ahora a editarlo, Edit, y ya podemos ver que se trata de un ecualizador de tercio de octava de 31 bandas estandarizadas. Además es de doble canal, por eso es dual, tiene canal A y en la segunda capa tenemos el canal B, que nos serviría, por ejemplo, para ecualizar otra mezcla, otro monitor de otro músico. En concreto vamos a ecualizar el canal A. Si ahora ponemos la mezcla de la vocalista y ya teníamos aislado el acople que estaba en la propia voz, podemos ver en el analizador Smart que aproximadamente ese acople de la voz se estaba produciendo en torno a 1790 Hz. Lo podemos ver en el RTA y también lo podemos ver en esta banda continua en el espectrógrafo. Si queremos tener mayor precisión, podemos realizar un zoom. Aquí en el RTA simplemente basta con situar el puntero del ratón aquí y con el botón derecho del ratón elegimos la franja y soltamos, y podemos ver que exactamente esa realimentación está en 1780 Hz. Vamos por tanto a intentar eliminar ese acople mediante el ecualizador gráfico tradicional. El primer problema que tenemos es que dentro de las frecuencias centrales no tenemos 1780 Hz, ya que al ser de tercio de octava solo tenemos 31 bandas estandarizadas, pero no tenemos los 20.000 Hz que existen del espectro audible. Por tanto, debemos sacrificar siempre alguna frecuencia. Ese es el gran inconveniente de los ecualizadores gráficos, que siempre al quitar el acople vamos también a eliminar o quitar frecuencias del instrumento, es decir, que vamos a modificar el timbre de la voz. Por tanto, ese va a ser el primer inconveniente. Tenemos que elegir entre 1600 y 2000 Hz, pero no tenemos 1780. Vamos por tanto a intentar quitar ese acople. En esta mesa de mezclas tenemos la suerte, para ser más rápidos, que podemos quitar esos acoples mediante los faders de los canales, mediante la opción Graphic EQ on Faders. De esa manera ya se nos convierten los propios faders en las frecuencias
del ecualizador gráfico que podemos atenuar. De hecho, aquí podemos ver que si subimos y bajamos los faders, es lo mismo que subir y bajar el encoder giratorio en la pantalla. Por tanto, vamos a intentar buscar esa frecuencia y eliminarla. Aquí podemos ver que tenemos en este segundo fader la frecuencia de 1600 Hz. Si ahora bajamos el fader 15 decibelios, que es lo máximo que nos permite esta mesa, vamos a ver qué ocurre con el acople. Efectivamente vemos que el acople se ha eliminado, no del todo, pero se ha atenuado, pero también hemos eliminado frecuencias medias y que son muy importantes en la voz. Si además ahora probamos con 2000 Hz solamente, vemos que ocurre lo mismo. Atenuamos el acople, pero también nos estamos cargando parte importante de la voz. Además, para ser precisos, nos tocaría eliminar prácticamente las dos frecuencias, tanto la frecuencia central de 1600 como la de 2000. De hecho, ahora vemos que prácticamente el acople lo hemos eliminado, pero a costa de modificar en demasía el timbre de la voz. Por tanto, la vocalista se va a quejar porque se va a escuchar bastante mal. Por tanto, lo devolvemos como estaba y vamos a intentar buscar una alternativa al ecualizador gráfico. Quitamos ya el ecualizador gráfico. Vamos a mutear un momento la cuña de escenario, el monitor de la vocalista, y ahora vamos a explicar el segundo tipo de ecualizador, que es el más moderno y que se implementa en las mesas digitales como esta Behringer X32. Lo que nos permite el ecualizador paramétrico es ser mucho más precisos, es decir, aceptar mejor la frecuencia que queremos eliminar de acople, y además de tener ese control vamos a poder respetar al máximo posible el timbre de los instrumentos, en este caso de la voz, ya que solamente vamos a eliminar esa frecuencia justa que acopla. ¿Dónde está el ecualizador paramétrico en esta mesa? Pues aquí en la sección de ecualización podemos ver que un paramétrico consta de 3 potenciómetros. El de ganancia, que nos va a permitir atenuar un máximo de 15 decibelios esa frecuencia de acople. Además tenemos un selector de la frecuencia en la que podremos buscar esos 1780 Hz que están acoplando, y además tenemos el factor de calidad o factor Q, que nos va a permitir estrechar el ancho de banda para solamente eliminar el acople sin afectar al resto del instrumento, es decir, para no modificar el timbre de los instrumentos. Además, estas mesas de mezcla nos permiten tener hasta 6 bandas de ecualización para poder quitar hasta 6 acoples diferentes. Además, nos permite en estas mesas digitales ecualizar ese Mixbus 1 como si se tratase de un canal cualquiera. Para ver sus bandas de ecualización basta con pulsar View. Además vamos a activar el ecualizador con el botón EQ y ya en la pantalla podemos ver que tenemos 6 bandas. Tenemos la de graves, otra de graves, medio agudos, otra de agudos y otra de agudos. En total 6 bandas. Pues si ahora escuchamos esa cuña, nos fijamos de que estamos ahora, aquí podemos ver cómo pone Mixbus 1, ya que tenemos seleccionado el Mixbus 1, tenemos seleccionada esa cuña de escenario, ese monitor, y podemos ecualizarlo como si de un canal se tratase. Vamos, por ejemplo, a elegir la banda High Mid y vamos a seleccionar la frecuencia de 1780. Vamos a quitarle 15 decibelios y vamos a poner una Q muy estrecha, es decir, un ancho de banda muy estrecho, una Q muy alta, una Q concretamente de 10, para intentar solamente eliminar esa frecuencia sin afectar al resto de frecuencias, al resto de la voz. Aquí podemos ver cómo efectivamente nos podemos acercar mucho, ya tenemos el acople muy disminuido. Aquí podemos ver que si nos vamos un poquito de la frecuencia, en 1600 ya no estamos acertándola, como habíamos visto en el gráfico, pero podemos acercarnos al máximo hasta 1780. En este caso, por tanto, como vemos, la voz no se ha modificado, solamente hemos rebajado el nivel del acople. Voy ahora a quitar un momento la ecualización y podremos notarlo.
Esto es sin ecualizar. Y ahora ecualizado. Podemos ver cómo el acople se ha disminuido sin afectar a la voz. Por tanto, estas son las dos maneras o tipos de ecualización que podemos encontrar habitualmente en las cuñas o las mezclas de los monitores para eliminar los acoples.